La charla de hoy, la idea es, habíamos hablado de hablar sobre las bases para la prevención y el control de las patologías podales. Para poder prevenir un problema tenemos que saber reconocerlo. En principio, para poder reconocer cuándo tenemos un problema, tenemos que saber cuál es la normalidad. Nos pasa a los veterinarios, a los médicos veterinarios, nos pasa en todo lo que incluye la clínica. Necesitamos que crear un equipo con los productores a donde sepamos cuál es el estado normal de nuestros animales, cuál es el estado normal de los bovinos, para que podamos reconocer cualquier problema que tengamos. Esta es una imagen que yo saqué de un libro, a donde, como ven ahí, nos dice que esa es la pezuña normal de una vaca Holstein. Entonces, la pezuña normal de una vaca Holstein, por lo que nos dice esa figura, tiene una longitud en su muralla de unos 7,5 centímetros, y el talón es aproximadamente un 50% del largo de la muralla. O sea que estamos hablando de que en el frente, en la pared de la muralla, tenemos unos 7,5, 8 centímetros de largo de muralla, y en los talones tenemos aproximadamente 3,5 centímetros, 4. Ahora, a mí me gusta poner esta imagen como primera imagen en la presentación para ver cómo podemos discutir el hecho de que es una pezuña normal o no. Fíjense que esta imagen es una imagen que da vueltas en muchos libros, en mucha bibliografía, hablando de patologías podales, y nos la presenta como la estructura normal de una pezuña de una vaca. Sin embargo, esa pezuña para mí tiene muchísimos defectos y muchísimos problemas. Si ustedes se fijan, esa pezuña tiene surcos transversales, que ahora vamos a ver a qué se deben, numerosos surcos transversales, y tiene en el tercio inferior, o sea, hacia la punta de la suela, hacia la punta de la pezuña, no hacia el rodete coronario, tiene un surco transversal muy marcado. A su vez, tiene un surco longitudinal marcado que parece ser una grieta en la pezuña. Entonces, podemos ver que en cualquier imagen de una pezuña que nosotros observemos, podemos encontrar problemas que sobre todo nos hablan y nos dan un rasgo casi histórico de cómo ha sido la lactancia o la vida de este animal, ¿sí? Ahora vamos a ver, si ustedes se fijan, ese surco transversal que está casi en la punta de la pezuña. Dentro de un rato, al pasar de las diapositivas, vamos a poder saber qué le pasó a esa vaca, y también vamos a poder saber hace cuánto tiempo le pasó. Entonces, bueno, para definirlo, la pezuña de nuestros animales deberían ser lustrosas, normales, casi deberían parecer enceradas esa pared de la muralla, ¿sí? Y esa capa es la que evita, si bien acá dice la evaporación del casco, a mí me gusta más el término deshidratación. El casco se tiene que notar que es algo húmedo, ¿sí? No tiene que notarse reseco, tiene que notarse como una uña, ¿sí? Que está hidratada. Es como el casco de un caballo. Por ejemplo, acá se usa mucha cera, distintos tipos de productos, de aceites para los cascos de los caballos, con la finalidad de hidratarlos y a su vez de prevenir que se deshidrate. Bueno, esa es la estructura normal que uno busca en la pezuña de una vaca, que esté lustrosa y que se lo note que es un tejido que no está reseco. ¿Por qué? Si se fijan, si avanzamos sobre esto, un tejido reseco sabemos que va a ser más quebradizo y más propenso a fracturas, ¿sí? Cuando hablamos de fracturas, no estamos hablando de fracturas a nivel de las falanges en estas vacas, sino a fracturas a nivel de la pared, ¿sí? La pared, esa estructura córnea, ese estuche córneo, si está muy reseco, se puede fracturar, ¿sí? Esas fracturas se pueden transformar en surcos, en estrías, ¿sí? Y nos pueden dar alteraciones de la pezuña y, lo más importante, dolor y riesgo de infección. Ahora, como les dije yo, que cada diapositiva se iba enlazando con la siguiente, si ven ahí, cuando dice que hay surcos o estrías, y dice que indican un evento que estresó al animal. O sea, ese surco que vimos en la diapositiva anterior, transversal en el casco, nos indica que esa vaca en algún momento sufrió un periodo de estrés, y por eso el casco dejó de formarse, ese casco, esa estructura de la pezuña, dejó de formarse en la forma indicada. Por eso se formó ese surco o esa estría transversal, ¿sí? Ahora, ¿por qué puede haber sido?
ese surco, esa interrupción de la formación de queratina, que es lo que nos forma esa muralla, puede haber sido por un periodo febril, o sea que la vaca pudo haber tenido alguna enfermedad infecciosa, puede haber sido que tenga una restricción dietética, nos quedamos sin comida, con mala alimentación, cambiamos la dieta muy bruscamente y al animal le costó adaptarse, entonces entró en un déficit calórico muy importante y dejó de producir queratina en forma indicada. Puede haber tenido laminitis, puede haber tenido una laminitis asociada a una acidosis. Todos esos motivos nos van a nosotros interrumpir la formación clásica y uniforme de queratina, por lo tanto se van a formar surcos. Y ahora, cuando yo les decía que podíamos saber cuándo le pasó eso a la vaca, es porque nosotros sabemos que la uña de la vaca, ¿sí?, la pezuña, crece medio centímetro por mes, ¿sí? 0,5 centímetros por mes, 5 milímetros. Entonces, si esa vaca nosotros medimos desde el rodete coronario, que es donde empieza el pelo del pie del animal, hasta el surco, podemos saber hace cuántos meses esa vaca tuvo un problema. Si yo tengo a 5 centímetros del rodete coronario, a 5 centímetros del pelo del animal, un surco, sé que esa vaca hace 10 meses tuvo un problema, ya sea infeccioso, dietético, metabólico. Tendríamos que buscar a ver qué fue lo que pasó con esa vaca, ¿sí? Eso nos va a ayudar a nosotros a ver cómo estamos manejando nuestra lechería, ¿sí?, nuestra finca lechera. Si encontramos varios surcos, vamos a ver que evidentemente tenemos problemas repetidos con las vacas, ¿sí? Si encontramos un surco a 1 centímetro del rodete coronario, sabemos que hace 2 meses tuvimos un problema. Podemos ir hacia atrás y buscar si tuvimos algún cambio de dieta, si tuvimos algún cambio de dieta severo, brusco, si esa vaca puede haber sufrido acidosis, si esa vaca estuvo con alguna patología infecciosa, como podría ser una vaca con endometritis, como podría ser una vaca con neumonía, con mastitis, con enfermedades que cursen con un periodo febril. Ahora, en lo que yo me tengo que basar como asesor para los productores es que, en definitiva, todo esto que yo tengo que analizar como médico clínico en el animal, al productor se lo tengo que explicar también desde las pérdidas económicas que genera. En este caso, uno entiende que los problemas podales son la tercera pérdida, ¿sí?, la tercera pérdida más importante en una finca lechera, siendo la primera los problemas reproductivos y la segunda la mastitis. En total, se estima que alrededor del 90% de las enfermedades del aparato locomotor se asientan en el pie, o sea, en la parte baja, en la estructura de la pezuña y los anexos a la pezuña. Y las pérdidas de leche del animal como individuo están cercanas al 20%. Entonces, si volvemos a la primera diapositiva, en esto que nosotros vemos en esta imagen, acá van a sentar el 90% de los problemas de podología en esta estructura, pezuña y anexos. Ahí si ustedes ven, yo lo que no sé si en la presentación ustedes pueden ver el cursor, la flecha con la que yo manejo la computadora, pero yo acá en mi computadora estoy pasando el cursor o la flecha por el surco transversal que está cerca de la punta de la pezuña, ¿sí? Y después hay otro surco transversal, calculo que aproximadamente acá a 1 centímetro del rodete. O sea, esta vaca, ahí me están confirmando que se ve el cursor, así que vamos a aprovecharlo para usarlo como puntero. Si nosotros vemos acá en el nacimiento del pelo, este sería el rodete coronario, acá debemos estar a 1 centímetro aproximadamente y tenemos una interrupción de la formación de queratina, con lo cual esta vaca hace aproximadamente unos 2 meses tiene que haber tenido un periodo estresante, ya sea una enfermedad metabólica o infecciosa, ¿sí? Cuando hablamos de metabólica, obviamente en la mayoría de los casos estamos haciendo alusión a algo nutricional. Y si nos deslizamos hacia la punta, acá tenemos otro surco transversal y otro más, a donde esta vaca acá debe haber unos 5 centímetros, 6 en total, o sea que esta vaca hace 8 o 10 meses también atravesó algún otro problema que la estresó, ¿sí? Ese tipo de cosas
son las cosas que nosotros como asesores, al entrar a un establecimiento lechero, si tenemos la posibilidad de ver las vacas en el ordeñe, si bien el 90% de mi trabajo yo lo hago en cuanto a calidad de leche y mastitis, que creo que ya con algunos de ustedes hemos hablado de ese tema, algo que aprovecho mucho es para ver el estado general de los animales, y una de las cosas que hago es mirar las patas, ¿sí? Mirar las patas para ver el estado. Eso me da a mí una idea de cómo se está trabajando en esa finca lechera, y también me da una idea de cómo están pasando y un histórico de si esos animales han sufrido o no diversos problemas. En mi caso, por ejemplo, que voy a analizar vacas con mastitis, veo una vaca que para mí ha sufrido varios episodios de mastitis y severos. A veces me dicen, no doctor, esta vaca no ha pasado por periodos de mastitis severos. Voy, miro la pezuña y veo sucesivas interrupciones en la formación de queratina. Entonces, si bien yo no tengo la confirmación de que esa vaca haya tenido un periodo de mastitis, sí tengo la confirmación de que evidentemente ha pasado varios periodos de estrés, de los cuales pueden haber sido febriles, ¿sí? Entonces, es una confirmación para nosotros de cómo se está trabajando en esa finca lechera, ¿sí? Bueno, esto nada más que para ponerles una incidencia, si bien yo no pude encontrar realmente, les digo la verdad, cuál es la incidencia promedio de problemas podales en Panamá. Sí, estos son 3 países en los que yo trabajo y tengo contacto, sobre todo en Argentina y en Uruguay trabajo en forma permanente. Animales han sido afectados por un problema podal durante la lactancia, ¿sí? Eso no quiere decir que tengamos una incidencia del 25% de los animales cuando visitamos una finca lechera, ¿sí? Nosotros tomamos un hato lechero donde tenemos 100 vacas en ordeñe y no vamos a encontrar 25 animales afectados por problemas podales, ¿sí? Lo que vamos a saber es que si nosotros vemos el histórico de esos animales a lo largo de toda la lactancia, seguramente el 25% atravesó algún problema al podal durante su lactancia. En Uruguay hay incidencias que varían según los autores entre un 2.5 hasta un 61%. Para mí, conociendo cómo es la estructura de los tambos de las fincas lecheras uruguayas, yo diría que en muchos casos tiene que ver con según la afección por el clima, según cómo haya sido el año sobre el cual estemos mirando el estudio, y lo otro que afecta mucho es el tipo de suelo. Uruguay tiene algunos lugares con suelo pedregoso, a donde se dispara la cantidad de patologías podales del tipo traumáticas, sobre todo hemorragias de suela, y otros lugares a donde ese problema no lo tienen. Entonces es muy dispar la presentación, ¿sí? Lo importante es que independientemente de la disparidad de esos datos, sabemos que es un problema mundial, y por lo tanto, si nos pasa a todos los que nos dedicamos a la explotación lechera en los distintos países, es algo a lo que evidentemente tenemos que prestarle mucha atención. Ahora, es importante destacar que hay más de 70 patologías distintas podales, entonces para nosotros no podemos clasificar todo como es un término muy, muy común en Argentina y en Uruguay, que se dice cuando uno ve una vaca renga y tiene un problema sentado en el pie, dice tiene pietín. Y la verdad que hay numerosas formas de clasificarlo. Si uno lo clasifica por etiología, va a poder decir que tenemos enfermedades que son no infecciosas y enfermedades infecciosas, ¿sí? Dentro de las no infecciosas, muchas arrancan por problemas traumáticos, el callo interdigital no, el callo interdigital tiene un gran componente genético, ¿sí? Pero el resto, muchas suelen empezar por un problema traumático, ¿sí? La formación de una doble suela, un problema de la enfermedad de la línea blanca, si bien eso también está afectado por distintos componentes, pero por ejemplo una hemorragia en la suela suele ser por un golpe contra un piso duro, contra una piedra. Lo mismo pasa por el sobrecrecimiento de la pezuña, nos puede traer problema de erosión en los talones al cambiar la forma, el aplomo con el que pisa la vaca. Y otro problema que podemos tener en muchos de estos casos es que eso progrese a una úlcera, sobre todo hablando de la suela. Si nos vamos a las de origen infeccioso, lo más común es tener dermatitis interdigital,
una erosión de los talones, que si bien no sé si escucharon y si se entendió, yo la nombré del otro lado como no infecciosa porque a la erosión es el desgaste excesivo del talón. Ahora, ese desgaste excesivo del talón expone tejido que se va a terminar infectando. Por eso la erosión de los talones, en este caso, empezaría del lado de las no infecciosas y se pasaría al lado de las infecciosas una vez que eso se contamina con una bacteria. Si se fijan acá, es una imagen que yo tomé de un libro que para mí es bastante de cabecera en los problemas podales, a donde las clasifica de otra manera, primarias, secundarias, y da las distintas complicaciones. Y dentro de las primarias nos pone las metabólicas, como la laminitis, que ahora la vamos a ver y explicar. Las mecánicas, cuando habla de hiperconsumo o hipoconsumo, estamos hablando de consumo de la suela. Por ejemplo, hiperconsumo sería una vaca que camina en forma excesiva por un suelo que es agresivo o que le genera un excesivo desgaste de la suela. Eso sería un hiperconsumo. Un hipoconsumo podría ser por una vaca que está en un suelo blando y está encerrada. ¿Sí? Una vaca que la tenemos encerrada en una cama de compost y el galpón lo tenemos al lado de la sala de ordeño. Esa vaca prácticamente no va a tener desgaste de su pezuña y si nosotros no recortamos esa pezuña para mantener los aplomos de la forma indicada, nos va a terminar trayendo problemas. Bueno, y las traumáticas, si bien en este libro dice que es poco frecuente, las traumáticas va a depender mucho de quién haga el estudio y en qué zona va a estar trabajando. Ahora, ambientales van a encontrar las dermatitis porque tiene mucho que ver con cómo encontramos el suelo y cómo está mantenido ese suelo. Y después, el avance de cualquiera de estas puede terminar, depende de la zona, la localización del problema, en lesiones secundarias y complicaciones, ¿sí? Ahora, lo importante es poder detectar una vaca renga antes de que llegue a este estado, ¿sí? La verdad es que uno lo que va a saber, como en toda enfermedad, si nosotros no la pudimos prevenir, que como veterinario siempre la idea y la recomendación es decirles que tratemos de prevenir todo este tipo de patologías, a veces sabemos que no lo vamos a poder prevenir y vamos a encontrar un animal afectado. Ahora, esa afección del animal siempre se va a poder solucionar mejor cuanto más precozmente nosotros lo detectemos. Cuando nosotros encontramos este tipo de animales en una finca lechera, en un tambo, como le decimos acá en Argentina y en Uruguay, este animal es un animal que evidentemente ya tiene todos los signos que vemos ahí. Pérdida de movilidad, inapetencia, a veces esa inapetencia pasa solamente por el hecho de que el animal tiene dolor y cuando tiene dolor no tiene hambre y no se moviliza hacia donde está la comida, por lo tanto vamos a tener una menor ingesta. Si tenemos una menor ingesta vamos a perder condición corporal. Si el animal pierde condición corporal, cuando quiera comer o tenga una necesidad extrema por comer e intente comer, va a haber perdido rango social y las demás vacas no la van a dejar comer. Entonces va a sufrir agresiones. Todo esto se nos va a manifestar en que también evidentemente todos sabemos, como nos dicen los veterinarios que se dedican a reproducción, que la reproducción para los animales en muchos casos es un lujo. Entonces cuando está comprometido su metabolismo basal, cuando está comprometida su ganancia de peso, difícilmente ciclen en forma normal, por lo tanto no van a manifestar celo. Si no manifiestan celo vamos a tener problemas de fertilidad. Es un animal que va a terminar postrado, ¿sí? O sea que va a estar en decúbito prolongado. Por lo tanto vamos a tener la ubre mucho más cerca de cualquier tipo de desecho, de suciedad expuesta a bacterias, en un animal que está con una baja condición corporal, con defensas bajas, por lo cual vamos a terminar con mastitis ambientales. O sea, la vaca renga no afecta solamente al miembro que le duele a la vaca, sino que me termina comprometiendo el estado general y me termina comprometiendo sobre todo lo que nos importa a nosotros, que son 2 puntos, que es que nosotros a la vaca la tenemos que preñar y la tenemos que ordeñar, ¿sí? Si nosotros no la preñamos y no la ordeñamos, no estamos tratando los 2 puntos más importantes para una explotación lechera. No estamos obteniendo las siguientes vaquillas de reemplazo o nuestros terneros y no estamos produciendo leche, ¿sí? Ahora,
esa pérdida de la producción, como dijimos recién, depende de la duración y la severidad de la lesión, del momento en donde nos afecta. Lo peor que nos puede pasar es que en el posparto, o sea, en una vaca que está recién yendo hacia su pico de lactancia, se vea afectada por un proceso de una patología podal, con lo cual vamos a ver comprometida toda la curva de su lactancia. Entonces hay que ser precoces en el tratamiento. Yo en realidad diría que hay que ser precoces en la detección, ahí en instaurar el tratamiento y en hacer un tratamiento eficiente, ¿sí? Algo que a uno le da mucha lástima es ver vacas que por cojera, vacas rengas, se terminan secando. Entonces, evidentemente lo que hay que hacer es trabajar en la prevención, detectarlo rápido y poder instaurar también tratamientos que sean rápidos y eficaces. Ahora, lo normal, hay varios puntos, hay una imagen que les quería poner en video, pero no sabía si iba a cargar bien, por ahí después en algún otro momento se los paso el video para el que les quede de material junto con la charla para verlo. Pero bueno, estas son las imágenes más clásicas de lo que es el grado de afección. En realidad, uno lo que va a buscar acá son las alteraciones del paso, ¿sí? Las claudicaciones. Por lo menos a los veterinarios que nos gustan mucho los equinos, que nos gustan mucho los caballos, tratamos de tener mucho ojo para detectar una claudicación. Entonces, en una vaca la verdad que es relativamente fácil detectar una claudicación, además de las imágenes por lomo y cabeza, que es lo más básico que se suele usar. Cuando terminemos esta clasificación, yo les voy a dar un punto también que me parece muy importante. La vaca que está arriba sería una vaca que está caminando normalmente. Cuando camina, tanto cuando está quieta como cuando camina, mantiene una estructura firme y recta del lomo, y también lo que mantiene estable es la altura de la cabeza. Cuando la vaca empieza a tener un leve grado de cojera, ¿sí? Esto sería una vaca grado 1, un grado normal. Esto sería una vaca grado 2, o sea, una vaca que cuando nosotros la vemos en estación, la vemos parada, la parte superior, el dorso de la vaca, se ve recto, pero cuando camina la vemos arquearse. Algo que no destaca este libro del cual sacamos las imágenes, pero sí otros autores lo destacan, es el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la cabeza. Vuelvo a parecer quizás fanático de los caballos, ¿no? Pero todos sabemos que en el caballo, cualquier persona que le gustan los caballos sabe que cuando pisa con el miembro que le duele, levanta la cabeza. Eso pasa absolutamente en todos los animales. Entonces, la vaca acá camina casi siempre con la cabeza a la misma altura. Cuando la vaca comienza a tener dolor, además de arquear el lomo, lo que va a hacer es cuando pisa con el miembro que le duele, eleva ligeramente la cabeza. Esa elevación de la cabeza es cada vez más notoria a medida que aumenta el grado de claudicación para el animal. Esto sería un grado 3. El pasaje de grado 2 a grado 3 es cuando nosotros encontramos que la vaca en estación ya tiene una curvatura de su columna, ¿sí? Y es más marcada esa curvatura cuando camina. Ahora, del paso 3 al 4 y al 5 son agravamientos del mismo caso. En el paso 4 va a ser un arqueamiento muy marcado, y en el caso 5 ya puede ser que directamente el animal no quiera caminar, ¿sí? O que cuando está en estación o cuando camina intente levantar y no apoyar el miembro afectado, ¿sí? Eso es algo importante para que vean. Si lo ven acá, las vacas, por ejemplo, esta vaca que evidentemente tiene este miembro apoyado, o esta vaca que evidentemente el miembro que tiene afectado es eleva la cabeza cuando apoya el miembro afectado. Entonces es importante verlas en estación, pero también verlas caminar a las vacas. Un punto antes de irnos de esto, que yo les decía que había un punto que a mí me gusta destacar o mirar en el paso. La vaca cuando camina, después voy a ver si les puedo alcanzar la imagen, un video que me gusta bastante. La vaca cuando camina en estado normal, o sea, cuando no tiene ninguna alteración en su paso, el miembro posterior
lo va a apoyar exactamente en el mismo lugar a donde apoyó el miembro anterior. Es decir, si nosotros la miráramos a la vaca caminando por un lugar a donde hay barro, ¿sí? Veríamos que la huella, una vaca que camina normal, la huella que deja con la mano derecha va a ser el lugar exacto a donde va a pisar con la pata derecha, y el lugar a donde deja la huella con la mano izquierda va a ser exactamente donde va a apoyar con el pie izquierdo, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos una vaca y vamos viendo si con alguno de esos 4 miembros acorta el paso, ese es el miembro que le duele, ¿sí? Ahora, bueno, ya para entrar en lo que es la clasificación, vamos a saber que, bueno, obviamente hay causas genéticas en los animales, ¿sí? La raza más comprometida para lo que es las patologías podales, obviamente es la Holstein. Si me preguntan a mí, yo creo que todos los animales que han sufrido una selección tan severa y han sufrido tanta presión de selección en cuanto a la producción, evidentemente vamos a haber dejado otros rasgos de resistencia de lado, ¿sí? Por eso es que además es una raza más grande, un frame más alto, una cantidad de kilos más alta, son miembros que tienen que soportar una cantidad de kilos mayor y por lo tanto una pezuña que se va a estresar muchísimo más durante el trabajo, ¿sí? Entonces, obviamente, en la Holstein y sus derivados vamos a tener una mayor incidencia de patologías podales que en la Jersey y sus derivados, ¿sí? Ahora, tenemos 2 patologías en las cuales nos vamos a basar, que son las más importantes. La laminitis es la más importante en cuanto a difusión y la dermatitis digital, mal llamada Pietin, es la enfermedad infecciosa de mayor prevalencia, ¿sí? La laminitis, ¿sí? que en algunos lugares se define como pododermatitis aséptica difusa, en realidad lo que es una inflamación que no es infecciosa dentro de la pezuña de nuestro animal. ¿A qué se debe? ¿Sí? A cambios bruscos de dieta, falta de fibra o a alto aporte de carbohidratos solubles y de proteínas. Por ejemplo, cuando nosotros cambiamos un animal de una dieta alta en fibras a una dieta alta en hidratos de carbono muy solubles. Para decirlo más fácil, el punto a donde más nos suele pasar esto es al momento del posparto, donde la vaca pasa de comer la dieta normal de una vaca en el periodo de vaca seca, donde le damos gran cantidad de heno, muchas veces de baja calidad, porque es un animal que no está produciendo, entonces tiene poca carga de carbohidratos y alto contenido de fibra, y de pronto después del parto, con un sistema digestivo que recién se está recomponiendo, la pasamos de golpe, de una forma muy rápida, a gran cantidad de carbohidratos y le bajamos el porcentaje de fibra. ¿Esto en qué termina? Y esto termina en una acidosis. Esa acidosis, por un mal manejo, puede ser clínica o puede ser una acidosis subclínica, ¿sí? De cualquiera de las 2 formas, lo que nos genera esa acidosis, además de los cambios generales, de lo que ustedes van a hablar con sus nutricionistas en cuanto a la acidosis y los problemas que les genera, yo no me voy a meter en la parte ruminal de la acidosis, a donde nos va a cambiar la flora bacteriana, nos va a cambiar, por lo tanto, los distintos tipos de producción de ácidos grasos volátiles, porque va a cambiar el perfil de esos ácidos grasos y, por lo tanto, nos va a cambiar la producción de leche, sino que a lo que voy a ir yo es que esos cambios de pH matan bacterias en el rumen, eso es lo que me importa a mí como clínico. Esas bacterias que se mueren liberan endotoxinas, y esas endotoxinas lo que me generan a mí son problemas circulatorios a nivel de la pezuña, ¿sí? Entonces, esos problemas circulatorios, volviendo un cachito acá para que lo vean, porque no me quiero olvidar de esto, esos problemas circulatorios lo que nos va a mostrar es que en una finca lechera, en un tambo a donde yo tenga problemas de administración de la dieta y a donde tenga problemas repetitivos de acidosis, voy a tener todo este tipo de surcos transversales a lo largo de la pezuña. ¿Por qué?
la vaca, para repetirlo y fijar este tema, la vaca come un exceso de energía, cambia el pH del rumen, las bacterias que estaban en ese rumen acostumbradas a otro pH se mueren porque no pueden sobrevivir a ese pH más bajo. Cuando se mueren liberan toxinas, esas toxinas generan una vasodilatación a nivel de los capilares de la pezuña, la sangre se encharca en la pezuña. La sangre se encharca en la pezuña y a nosotros el problema que nos genera es que se nos detiene la formación de queratina. Ese detenimiento de la formación de queratina, el problema que nos va a traer a nosotros no es solamente ese surco de hecho solamente es la visión externa que nosotros tenemos de esa interrupción de queratina, pero sí es mucho más problemático lo que pasa internamente en esa pezuña. Cuando nosotros decimos que se interrumpió la formación de queratina y vemos ese surco, tenemos que pensar que por dentro de esa pezuña también va a haber signos de esa detención de queratina, de formación de queratina, perdón. Si esa formación de queratina se detiene en el interior, lo que tenemos es un mal soporte de la última falange, con lo cual se empieza a formar una deformación, ¿sí?, en la pezuña de la vaca, y si tenemos una deformación en la pezuña de la vaca, vamos a tener un problema a donde se nos va a alterar la estructura. Si esos casos a donde se nos alteró la estructura de la pezuña perduran en el tiempo, esa vaca va a terminar pisando con los talones. Y si pisa con los talones, vamos a terminar teniendo en muchos casos una erosión de los talones que nos puede llevar a enfermedad, como enfermedad de erosión de los talones, o nos puede llevar también a terminar con una dermatitis digital, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante resumir de esto? El acostumbramiento a los alimentos concentrados tiene de cosas que son más que nada responsabilidad del nutricionista o de las personas que los asesore, que es ver qué tipo de alimento vamos a usar, qué tipo de fibra tienen, o sea, eso que dice ahí FDN, fibra detergente neutra, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos evitar es que como la enfermedad, la laminitis, en principio es una enfermedad no infecciosa, pero que deforma la pezuña, lo que queremos evitar es que esta pezuña se deforme, porque si esta pezuña se deforme, el animal, primero, no va a caminar lo suficiente porque va a tener dolor. Al no caminar lo suficiente porque no va a tener dolor, porque va a tener dolor, la pezuña se va a empezar a ensuciar más de lo debido. Y además se va a erosionar porque no pisa en la forma correcta. Todo esto nos va a llevar a distintos problemas infecciosos, como puede ser una erosión de los talones, una úlcera de suela o una dermatitis digital, ¿sí? Pasando a la otra enfermedad que tiene gran afección, que estaría del lado de las infecciosas, es la dermatitis interdigital, ¿sí? La dermatitis interdigital y la dermatitis digital se generan por lo mismo, por factores ambientales, a donde haya humedad, a donde haya barro, a donde haya bosta, o sea, materia fecal. Eso va a irritar el espacio interdigital y una vez que nosotros creamos ese ambiente de irritación, porque en el ambiente tenemos humedad, barro y materia fecal, si intervienen las bacterias que estamos nombrando ahí, esas son las tres principales, vamos a tener ya el proceso infeccioso en marcha. Si tenemos ese proceso infeccioso en marcha, lo que vamos a ver es una vaca con dolor, ¿sí? Muchas veces con inflamación en el espacio interdigital. Si vemos que tenemos inflamación en el espacio interdigital, vamos a empezar a tener problemas, vamos a ver a la vaca incómoda, que vamos a ver las patas, ¿sí? En momentos donde debería estar parada en los 4 miembros repartiendo el peso de forma cómoda. Ese espacio interdigital se va a alterar y la piel puede presentar úlceras, erosiones, olor y secreciones, ¿sí? Si esa lesión se extiende hacia los talones o se extiende hacia el resto del dedo, podemos terminar en una dermatitis digital que puede pasar a ser severa. ¿Cómo pueden progresar? Y pueden progresar estos casos. Estos casos serían casos severos de lo que es un absceso, o sea, un absceso se termina haciendo una formación hueca que está llena de pus, que son detritos celulares y células inflamatorias. Podemos tener un espacio interdigital que puede llegar a estar en este estado, a donde tenemos una degradación total de todas las capas de la piel, del espacio interdigital,
esto es un proceso que va a llevar muchísimo tiempo curarlo y que seguramente nos deje una pezuña deformada. Además, este animal no va a pisar, va a tener dolor, lo mismo que en una dermatitis digital. Y esto sería una erosión de los talones. Una vaca que tiene la pezuña muy larga, pisa con los talones, los desgasta en exceso y por eso se genera una infección, ¿sí? Ahora, si nos vamos a cuáles son las patologías que podemos tener no infecciosas, bueno, este es el callo que les decía yo, un callo interdigital, es muy molesto para los animales, tiene un gran componente genético la presencia de estos callos, y lo que se hace, por lo menos en mi caso como veterinario, si bien hay gente que discute los distintos métodos de cómo tratar el callo interdigital, es extirparlo, ¿sí? Algo que podemos tener es la formación de una doble suela, ¿sí? Acá si ven, se está sosteniendo un pedazo de suela. Esto es porque se produjo una gran interrupción de la formación de queratina y cuando volvió, esta queratina ya no estaba unida a la que venía de la base. Una enfermedad de la línea blanca, que muchas veces lo que nos genera es un despegue de la pared de la muralla del corion, y entonces eso va a traer dolor y va a generar un espacio, la enfermedad de la línea blanca, a donde ese espacio también se va a poder infectar y muchas veces termina con un flemón, y nosotros lo que no observamos como enfermedad de la línea blanca desde abajo, muchas veces lo terminamos viendo como una inflamación a la altura del rodete coronario y es por donde la vaca termina expulsando el pus, ¿sí? Lo otro que podemos ver es una hemorragia a nivel de la suela, ¿sí? Estas hemorragias a nivel de la suela suelen ser por caminar sobre pisos duros y muchas veces sobre pisos muy agresivos, a donde el animal pierde la estructura que lo amortigua, ¿sí? La suela tiene la importancia de amortiguar el paso del bovino y cuando pierde esa estructura se dan hemorragias y eso causa un severo dolor. Por lo tanto, yo les diría que para esto las medidas preventivas más importantes es mantener limpias las pezuñas para lo que es infecciosas. La cuarentena depende de dónde estamos trayendo, si conocemos el historial de los animales. Vacunas no se ha demostrado que sean efectivas y sí la utilización de los pediluvios, ¿sí? ¿Por qué se utilizan los pediluvios? Los pediluvios se utilizan porque en realidad tienen tres propósitos: generar limpieza de la pezuña, endurecer el casco y matar bacterias. Esas son las tres acciones que nosotros esperamos de un pediluvio, de una solución de pediluvio. ¿Qué se usa normalmente en un pediluvio? Formol. En la mayoría de los países en los que nosotros trabajamos está prohibido por ser un cancerígeno de tipo 1. Además de ser cancerígeno, está prohibido para el manejo con bajas medidas de seguridad. A su vez irrita las mucosas, por lo cual es muy peligroso para la persona que lo maneja, ¿sí? El sulfato de cobre es un buen antiséptico y endurecedor de la pezuña, pero no tiene una gran capacidad desinfectante y a su vez algo que se está tratando de hacer es bajar las cantidades de sulfato de cobre que se usan por lo que es para nosotros todos los efluentes y residuos de los tambos, de la producción lechera. Si nosotros usamos sulfato de cobre, ese sulfato de cobre lo estamos volcando a la tierra y es un contaminante muy importante. También se usan antibióticos, tetraciclina, generalmente en los baños, pero es un tratamiento que solamente sirve para patologías infecciosas y hay que repetirlo muy rápido. Ahora, ¿por qué hay productos comerciales para tratar estos problemas podales y que se usan los pediluvios? Porque la idea es que sean productos libres de formol, usan el glutaraldehído, que es una sustancia similar al formol. El formol en realidad se llama formaldehído y uno utiliza glutaraldehído, que es mucho menos volátil, por lo tanto no es cancerígeno y no es irritante. Y al usar combinaciones, si ven por ejemplo, se sigue usando el sulfato de cobre, pero se usa el sulfato de cobre en combinación con sulfato de zinc y con sulfato de aluminio. Lo que nos ayuda a esto es que nosotros, en vez de usar una gran concentración de sulfato de cobre, dividimos esas concentraciones en sulfato de cobre, zinc y aluminio. Eso hace que mejore el descarte de esa solución de pediluvio, porque no estamos sobrecargando de un solo componente, de un solo mineral, nuestro descarte, ¿sí?
y a su vez tenemos amonios cuaternarios que la función que tienen es bajar la carga bacteriana sobre la pared de la pezuña y el espacio interdigital, ¿sí? Entonces, ¿qué beneficio tiene usar este tipo de soluciones preparadas que no tienen formol y que tienen una calidad y una cantidad de sus componentes adecuado como para que podamos trabajar, para que nos generen todos los beneficios que tienen, porque por ejemplo las funciones dentro de un producto como este sería que el glutaraldehído endurezca la pezuña, que el sulfato de cobre, el de zinc y el de aluminio produzcan precipitación de las proteínas, lo cual nos asegura a mejorar la calidad de la muralla y la suela y a precipitar proteínas sobre cualquier espacio de piel que esté irritado, con lo cual nos ayuda al proceso de cicatrización de los lugares que estén irritados o con heridas, y tenemos un amonio cuaternario que nos va a asegurar la baja de las bacterias, sí, va a funcionar como antiséptico en ese pediluvio. Y también a su vez que sean seguros para manipularlos por las personas. Si uno hace ejemplo, esto es para un ejemplo práctico que yo hice en un tambo en Argentina, un tambo de 400 vacas, utilizando al 5% el producto, 3 pasadas por semana, lo que nosotros vamos a tener en definitiva es un gasto del 0,4% de nuestra producción lechera, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos al tratamiento, lo que vamos a tener, si no pudimos prevenir con todas estas medidas, los tratamientos vamos a tener, por un lado, el control de estas patologías con el pediluvio, como hablamos recién, y otra forma de tratamiento es lo que serían los tratamientos locales y las terapias antibióticas. El tratamiento local, lo que se hace, lo que incluye el y colocación de tacos. Y el tratamiento antibiótico, bueno, va a depender de la elección del antibiótico y del antiinflamatorio. Como antibiótico, ¿cuál es el antibiótico de excelencia para el tratamiento de las patologías podales? El Ceftiofur. ¿Por qué? Porque podríamos usar ceftinome, tilmicosina en el ganado lechero no lo podemos usar por su amplio descarte antibiótico y está prohibido mandar a una usina leche con tilmicosina, y la tilosina, que tiene un descarte de 96 horas. El Ceftiofur lo que nos asegura es que al no tener descarte en leche, sí es importante destacar eso, porque si bien algunos métodos de detección dicen que pueden detectar Ceftiofur, lo pueden detectar en cantidades muchísimo menores a los que nos permiten los términos legales para entregar a las distintas fábricas. Y lo que miden esos kits que las empresas nos venden o nos dicen que miden Ceftiofur, en realidad lo que miden es betalactámicos, por lo cual en la mayoría de los casos no están midiendo Ceftiofur o no están midiendo solamente Ceftiofur, sino que miden metabolitos de Ceftiofur, que en cualquier caso nosotros los podemos enviar porque el Ceftiofur nunca se concentra más allá de los términos y de las concentraciones legales para mandarlo, pero miden metabolitos de Ceftiofur más la sumatoria de cualquier otro metabolito, de cualquier otro betalactámico, o sea, derivado de la penicilina que nosotros hayamos usado. Entonces son kits diagnósticos a veces que se usan, que dan resultados dudosos sobre betalactámicos. En ningún caso esos kits detectan específicamente Ceftiofur, porque el Ceftiofur no tiene descarte en leche, ¿sí? Entonces eso a mí me importa explicarlo siempre bien, porque el Ceftiofur es el antibiótico de elección para cualquier vaca con cojera, con un problema infeccioso a nivel de la pezuña, y eso nos permite no tener que cambiar a la vaca de lote en el cual se está ordeñando. Y si la vaca presenta dolor o inflamación, siempre lo aconsejado es acompañar ese tratamiento con AINES, como es la melumina de flunixin, ¿sí? Que se puede aplicar cada 12 o 24 horas y se aplica con una dosis de 1 centímetro cada 45 kilos. Si estas patologías de base simple, como es una dermatitis interdigital, no se tratara, o cualquier enfermedad de estas no se tratara, podemos pasar a procesos crónicos, a procesos graves y terminar teniendo altos costos de tratamiento o en muchos casos terminar descartando los animales. Algo que yo no sé qué tan común es de uso en Panamá, pero sí es importante en Argentina, es el recorte funcional como
como prevención y mantenimiento de las pezuñas. En el caso de lo que es la prevención en base al cuidado de las pezuñas por el recorte funcional, es el recorte y mantenimiento de la pezuña en base a lo que hace un podólogo o que también lo puede hacer lo que sería el equivalente a un desvasador. Así que el recorte funcional va a tratar de mantener los aplomos en forma correcta, ¿sí? Para poder mantener una estructura de la pezuña adecuada, que ese aplomo y esa estructura adecuada nos permita que la vaca se desplace de una forma cómoda, sin dolor, y que nos mantenga a futuro la estructura de esa pezuña, con lo cual vamos a prevenir todo lo que sea desgaste excesivo de la pezuña, vamos a prevenir la erosión de los talones. Esa vaca bien controlada, con pezuña bien recortada, va a ser una vaca que va a poder tener un libre movimiento entre sus dos dedos de la pezuña, por lo cual vamos a poder eliminar de forma efectiva cualquier resto que quede en el espacio interdigital. Son todas cosas que nos van a favorecer el hecho de prevenir toda la aparición de patologías podales, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se hace este recorte funcional? Como ven ahí, la idea es restablecer el balance, restablecer la estructura normal de la pezuña y la distribución de los pesos. Si ven ahí a la izquierda, esa es una pezuña que en apariencia está normal, pero que si uno la mide y la va a recortar, encuentra que tiene ya trabajo sobre el cual hacer sobre la pezuña. Lo que se hace es medir 7,5 a 8 centímetros de muralla y se corta, ¿sí? ¿Cómo se corta? Ahí ven en la foto de la izquierda, ahí alguien está midiendo la muralla con una regla, 8 centímetros, y se corta en forma recta, perpendicular a la punta de la pezuña con una tenaza. ¿Sí? Siempre ese es el primer paso. Yo discuto mucho con lo que es el recorte funcional, porque hay gente que directamente al dar vuelta la pezuña empieza a trabajar sobre la suela, ¿sí? Y empieza a trabajar sobre la suela, y eso es un peligro grandísimo, ¿sí? Es un peligro grandísimo trabajar sobre la suela antes de haber despuntado la pezuña, ¿sí? ¿Por qué es un peligro grandísimo? Si volvemos a la diapositiva anterior, si se fijan acá dice que, bueno, esta línea azul va a ser el corte recto que nosotros haríamos acá con la tenaza, ¿sí? Cortamos a los 7,5 centímetros u 8, y lo que vamos a ver acá, si ven donde yo muevo el cursor, es estos 0,5 centímetros de espesor de la suela. Yo necesito sí o sí cortar primero acá para ver qué espesor tiene la suela. Si yo arranco a trabajar sobre la suela, sobre el piso de esta pezuña, y después corto la punta, puede ser que yo trabajé sobre la suela y cuando corto la pezuña veo que tengo menos de medio centímetro. Si tengo menos de medio centímetro, a esta vaca cuando la libere y pise, le va a doler, y le va a doler muchísimo. ¿Por qué? Porque yo le saqué toda la estructura de apoyo y amortiguamiento. Entonces, primero corto la punta, ¿sí? Para ver qué grosor de suela tengo, y muchas veces me pasa que corto la punta y si la suela está muy desgastada, sé que no puedo trabajar sobre ella. Entonces, el paso 1 es el corte de la suela, ¿sí? Así que eso es sí o sí el primer paso que vamos a hacer. ¿Cómo se corta? En forma perpendicular con una tenaza. Eso nos permite ver el ancho de la suela, y si yo tengo una suela con un grosor suficiente como para que me permita trabajar sobre ella, recién ahí empiezo a trabajar. Si puedo trabajar sobre la suela, o sea que me encontré que tengo por lo menos medio centímetro, lo que voy a hacer es, una vez que corté, acá dice la pezuña externa, en el caso de que sea un miembro posterior. Si ustedes se fijan, en el miembro posterior el dedo externo es el más grande, y en el miembro anterior, o sea, en la mano de la vaca, el dedo interno es el más grande. Entonces, en realidad acá donde dice
que se corta o se iguala a la pezuña externa, debería decir, se corta primero el dedo grande, se despunta el dedo grande y después se iguala con el chico. Una vez que se hizo eso, se va a igualar, se puede igualar la altura de la suela y de los talones, que en realidad lo vamos a ver en este siguiente paso, ¿sí? Entonces, se cortan las pezuñas, se cortan los dedos, se igualan. Siempre es importante saber que nunca debemos pasar este ángulo que se forma en la unión de la muralla del espacio interdigital, la muralla de la punta y la muralla lateral de la pezuña. Nunca cuando nosotros despuntamos, cuando hacemos este corte recto, tenemos que pasar este ángulo. Si pasamos este ángulo, estamos lesionando al animal, ¿sí? El tercer paso es modelar los huecos axiales. ¿Qué se hace? Esto con una gubia uno ahueca, ¿sí?, el exceso de tejido en esta zona. ¿Por qué se ahueca el exceso de tejido en esta zona, de tejido córneo? Para que en esta zona no me quede exceso de suciedad, sea la suciedad tanto barro, materia fecal, restos de silaje, restos de comida. Si yo no ahueco esta zona, no saco el exceso de uña en esta zona, los dedos no se pueden mover libremente y entonces se traban un dedo con el otro, mantienen la suciedad en este espacio, esa suciedad se macera y me genera infecciones. Una vez que genere eso, igualo la altura de los talones, tiene que quedar a la misma altura y una vez que yo libero esta vaca, va a salir caminando en la forma que esperamos, que es sin dolor y con un movimiento libre incómodo. Si nos fijamos, yo esto lo pongo como errores comunes, ¿sí? ¿Por qué? Esta foto me la mandó un veterinario que trabajaba conmigo. Si ven por la calidad de la foto, estas fotos son fotos de libro, esta no, porque le hicimos la marca nosotros. Pero estas fotos que yo subo acá son sí de trabajo manual, a donde me las mandó un veterinario que trabajaba conmigo y tiene un error muy severo. Si ustedes ven, esta parte blanca acá es la suela, ¿sí? Acá donde yo estoy moviendo la flecha es la suela, esto es suela, esto es suela. Todo lo que está por dentro de esta línea, ¿sí?, por dentro de la línea blanca, ¿sí?, todo lo que está por dentro de la línea blanca, esto es suela. Lo que está por fuera de la línea blanca, ¿sí?, o sea, este borde es la muralla, ¿sí? En este otro dedo, esto por donde yo estoy pasando es la muralla, ¿sí?, la línea blanca y la suela. La verdad es que la vaca apoya, dando firmeza al paso, dureza y resistencia con la muralla, ¿sí?, tanto sea en lateral, en la punta y en la pared interna, y amortigua con la suela. La suela es mucho más blanda y está apoyada sobre tejidos blandos y tiene que amortiguar. Esa es su función. Y la de la muralla es la de dar sostén y rigidez. Por las ganas de querer hacer un trabajo excesivamente prolijo y excesivamente lindo a la vista, acá sacaron parte de la muralla. ¿Por qué? Porque tenía pequeños huecos, pequeñas grietas, suciedad, entonces desgastaron la muralla. Si se fijan acá, desgastaron la muralla. Esta vaca era una vaca que tenía una pequeña lesión en la línea blanca, ¿sí? Al desgastar la muralla, cuando esta vaca pise, va a transmitir todo su peso a la suela sin tener el apoyo que debería tener de una muralla sana. Por lo tanto, esta vaca, si nosotros la liberamos así, lo más seguro es que termine con lo que nosotros acá en Argentina llamamos golpe de suela o hemorragia de la suela. ¿Sí? Si esa hemorragia se complica, puede terminar con una úlcera de la suela y vamos a tener que nosotros sacarle el peso a este dedo. ¿Cómo se lo sacamos? Con la colocación del taco. Siempre el taco se coloca en el dedo sano, ¿sí?, para liberar de apoyo el dedo enfermo, por lo cual, como la mayor parte de los problemas podales se encuentran en el dedo grande, es decir, en el dedo interno, en el dedo del lado de adentro
de la mano o en el dedo externo de la pata o miembro posterior, esos dos dedos son los que van a sufrir la mayor cantidad de lesiones, ¿sí? El dedo grande o interno de la mano y el dedo grande o externo del pie. Por lo tanto, en la mayoría de las veces, cuando ponemos un taco, lo ponemos en el dedo externo de la mano o en el dedo interno del pie, ¿sí? Los tacos se suelen salir solos, hay que tratar de saber y de mejorar la técnica para pegarlos para que duren lo suficiente hasta que se salgan. Y el otro tratamiento que hay local es el vendaje. Yo la verdad trato de utilizarlo cada vez menos los vendajes, porque si ustedes se fijan, por más prolijo que parezca el vendaje, si esto se humedece, lo único que hace es asegurarme que las bacterias con las que se humedeció este vendaje van a estar en contacto con la herida todo el tiempo. Entonces yo la verdad prefiero un taco sin vendaje, la aireación y la aplicación de antibióticos en el caso de que sea necesario, o puedo utilizar el producto que uso para el pediluvio en forma tópica todos los días, cada vez que la vaca viene al ordeñe, cosa que si yo la vendara no lo puedo hacer. Entonces, por lo menos en mi elección, en la práctica, yo elijo la colocación de tacos por sobre la de vendajes y casi nunca estoy utilizando vendajes, solamente tacos, aireación, mejoramiento de los aplomos de la vaca y todo lo que sea tratamientos tópicos. En el caso de que se necesite algo inyectable, como ya les dije, antibióticos y en el caso de que sean antibióticos, utilizo Ceftiofur. Si la vaca tiene dolor, a eso le sumo un antiinflamatorio no esteroide, que sería el Flumexin, ¿sí? Para terminar con esto, si bien yo creo que por ahí a veces vamos muy, muy rápido y uno ve que es un bombardeo de información rápida, yo como verán cambiamos de tema y no hice la pausa para las preguntas porque veía que nos estábamos por ahí extendiendo mucho en el tiempo, entonces dejamos solamente un bloque para preguntas ahora cuando terminamos, pero la verdad es que a mí me interesa casi siempre de las charlas, como a veces uno ha estado en muchas charlas de patas o en muchas charlas de mastitis, a mí me gusta que la última diapositiva de todas las charlas sea algo que nos dé la idea de que nunca vamos a poder controlar todo y por eso tenemos que estar atentos, porque a veces escuchamos una charla de estas pensando que vamos a poder sacar grandes recetas o solucionar los problemas, y lo que nos encontramos es que después de todo esto que nosotros hablamos durante toda la charla, que llevamos unos 45 minutos, es con un cuadro como esto, ¿sí? A donde nos explica la complejidad de una vaca renga, hacia todos los lugares que puede dispararnos una vaca renga. Una vaca renga nos puede llevar a problemas de fertilidad, nos aumentan los días abiertos del animal. Esa misma cojera nos puede llevar a una disminución de producción de leche, con lo que puede ser que nosotros terminemos descartando esa vaca, ¿sí? Si nosotros tenemos una eliminación prematura del animal, esa eliminación prematura puede ser por muerte del animal o porque nosotros lo descartemos, con lo cual vamos a tener un aumento del costo de los reemplazos porque vamos a tener que quedarnos más animales de los que podemos, y si nosotros no tenemos las vaquillas de reemplazo vamos a tener que salir a comprarlas para poder mantener la estructura de nuestra finca lechera. Durante todo esto que nosotros vemos en el ala izquierda, todo eso nos va a aumentar los honorarios profesionales y los costos de tratamiento. Pero todo esto aumentaron los costos de tratamiento, los honorarios profesionales, y aumentó la mano de obra, aumentó el costo de las vaquillonas de reemplazo, pero nosotros estamos teniendo menor producción de leche y menor fertilidad. Entonces, cuando vemos que todo esto aumenta, ¿sí? Todo lo que es costos aumenta, y nos damos cuenta que las dos cosas que nosotros producimos en una finca lechera, que son animales y leche, esas dos cosas están bajando, vemos que tenemos una gran pérdida asociada a las cojeras, asociadas a las vacas rengas, ¿sí? Entonces, a mí me gusta poner siempre cuadros al final de las charlas que nos demuestren la complejidad de todos los temas que nosotros estamos hablando, para que entendamos que es muy difícil que tengamos todo controlado. Pero por ahí ver la gravedad del caso cuando uno lo ve en un cuadro como este, nos convence
de darle la importancia y la atención necesaria, ¿sí? Así que bueno, yo por ahí ahora, si les parece, abrimos un poco a la charla y a las preguntas, ¿sí? Así podemos charlar con todos si es que tienen alguna, alguna pregunta para que respondamos. ¿Sí? No sé, ahí si alguien tiene una pregunta, directamente le sacan el silencio al micrófono y preguntan lo que sea necesario. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jorge. Con los pediluvios, ¿qué tanto pudiéramos nosotros contrarrestar en porcentaje estos problemas podales que se han llegado a mencionar acá? Sí, en realidad, si uno trabaja solamente con el pediluvio como medida preventiva, vas a mejorar los índices, pero no los vas a controlar, ¿sí? Cuando uno apunta al control, yo diría que tenemos que tratar de tener menos de un 5% de incidencia, o sea, menos de un 5% de animales afectados cuando visitamos la finca lechera. Si nosotros hacemos un plan general a donde dentro del plan general estén contemplado el pediluvio es una forma de control importantísima y yo te diría que los vas a poder controlar en gran medida. El pediluvio por sí solo, si no tenés un desvasado correcto y la alimentación no es la adecuada y el ambiente es húmedo con exceso de materia fecal, por sí solo no lo vas a mejorar, ¿sí? Pero sí, yo incluiría siempre, como te decía, el pediluvio, por lo menos en los tambos que me toca asesorar a mí, en Argentina y en Uruguay yo lo tengo utilizado 3 veces por semana en la dosis preventiva, que es al 5%, se lleva en costos el 0,4 de la producción lechera. O sea que siempre es negocio utilizarlo para prevenir, ¿sí? Pero no al pediluvio solo como herramienta. Yo lo utilizaría entre 1 a 3 veces por semana al 5% en forma preventiva, para tratar de mantenerme por debajo de ese 5 a 10% de incidencia de patologías podales. Y en el caso de que yo ya tenga un problema podal, sobre todo si es un caso de dermatitis interdigital, un foco de dermatitis interdigital, lo que voy a hacer es establecer un plan de acción con el pediluvio utilizándolo al 10%, ¿sí? O sea, al doble de la concentración preventiva es la dosis curativa, ¿sí? Lo voy a usar si ya tengo un problema establecido, entonces al 10% hasta que yo llegue a los índices deseados. Una vez que llegue a los índices deseados, bajo la concentración al 5% y lo sigo utilizando como preventivo, ¿sí? Pero no por sí solo va a mejorar los índices. Es un complemento, ¿sí? No sé, Jorge, si por ahí te respondí o te sumé más incógnitas, pero digamos, yo lo usaría sí o sí. Para mí está plenamente justificado, pero no es solamente el pediluvio lo que te va a mejorar los índices, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Sí, muy claro. Perfecto, gracias, Jorge. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. O cualquier cosa, ya que como me decía Miriam, la charla queda grabada, por ahí después también podemos mantener algún formato de que directamente preguntas que vayan surgiendo nos las envíen y nosotros se las podemos ir contestando vía mail o puntualmente a cada uno de ustedes que tenga alguna pregunta. ¿Sí? Perfecto. Por el silencio que calculo que no quedaron muchas preguntas o quedaron muchas dudas. Así que perfecto. Yo si les parece bien, después voy a buscar cualquier cosa de material que ustedes necesiten para que les enviemos y complementemos la charla. Vamos a dar chance a la ingeniera Marisa. Sí. Quiere comentar algo, pero no puede abrir su micrófono. Sí, ningún problema.
Como usted comentaba, exacto, la charla va a quedar grabada, yo la voy a editar y la vamos a estar compartiendo en nuestro canal de YouTube y de igual forma se la vamos a compartir a los asociados. Si alguno la quiere, puede unirse al canal de YouTube. Vamos a esperar un momentito a que la ingeniera Marisa se pueda, ahí está el video, pero no le sale. El video lo vemos, no vemos el... Pero por ahí nos puede escribir la pregunta en el chat, Marisa. Yo puedo abrir el chat mientras estamos charlando acá y, y podemos ver la pregunta en el chat. Sí, si alguno tiene alguna pregunta también la puede enviar por los chats. Me parece, Miriam, que ahí se le cortó a Marisa porque no la veo. Ella salió para ver si puede, al entrar de nuevo, para ver si puede activar el micrófono. Activar su micrófono, exactamente. Perfecto. Qué extraño. Hoy yo creo que la misma plataforma ha tenido problemas porque sí, las personas han entrado, salido y no sabemos qué es. Sí. ¿Cómo? Doctor. Sí, Jorge. Ya que la gente no participa mucho, la medida de crecimiento del casco mensual y calcularlo en tiempo, a ver si lo puedes repetir, por favor. Sí, el casco, la muralla, sobre todo lo más fácil de medir es el crecimiento de la muralla, porque todas las estructuras están en un crecimiento permanente en la pezuña. Pero lo que nosotros vamos a ver es el crecimiento de la muralla, es lo que más fácil vamos a medir, ¿sí? O sea, lo que nosotros tenemos en el frente del dedo. Entonces, esa estructura crece medio centímetro, ¿sí? 5 milímetros por mes. Eso lo que nos permite a nosotros es cuando vemos una alteración en la formación de queratina de esa pezuña, nosotros podemos saber qué tan viejo es el problema que ha tenido la vaca o cómo fue. Prácticamente, si nosotros tomamos como que tenemos una pezuña, normalmente una muralla de 8 centímetros, quiere decir que nosotros ahí tenemos un historial de 16 meses, ¿sí? En la vaca, en la muralla, ¿sí? A donde lo más nuevo va a estar hacia el rodete coronario, o sea, hacia arriba, en contacto con el pelo de la pata, ¿sí? Y lo más viejo, lo que pasó hace más tiempo, va a estar hacia la punta de la uña, ¿sí? Entonces, sabiendo que la pezuña crece 5 milímetros por mes, cuando nosotros miremos esa pezuña vamos a poder evaluar cualquier rajadura, cualquier surco transversal, hace cuánto tiempo pasó. Si nosotros lo vemos en una vaca, por ejemplo, algo que hago yo cuando voy a visitar los tambos, si yo lo veo en una vaca, voy a poder entender que esa vaca pasó un periodo estresante, ya sea de una enfermedad metabólica o infecciosa, y si yo miro en todas las vacas que tengo en lactancia, en todas las vacas que tengo en ese lote nordeño, veo que en todas las vacas se repite el mismo patrón de surcos, voy a poder pensar que es un problema que tuve a nivel general del rodeo, ¿sí? Si yo lo veo en una sola vaca del rodeo, digo, bueno, esta vaca pasó un proceso estresante ella sola. Ahora, si yo lo veo en todas las vacas del rodeo, veo surcos transversales, voy a saber que algo estoy manejando mal en ese rodeo porque estoy teniendo procesos de interrupción de la queratina en forma consecutiva. O sea, esas vacas que están comiendo de una forma que no es uniforme, entonces esas vacas están desarrollando distintos tipos de acidosis, a veces subclínica, a veces clínica, y se interrumpe la formación de queratina. Por ahí estoy teniendo una gran cantidad de vacas sucias con endometritis en el posparto, entonces se interrumpe la formación de queratina. Tengo vacas con mastitis por Escherichia coli, que me da procesos febriles, con endotoxemia. Entonces, si bien esos surcos transversales que yo voy a ver en la pezuña no me van a decir cuál fue el proceso que tuvo en la vaca, si yo al mirar el rodeo en general voy a poder saber si es un problema individual o han sido procesos que me están afectando generalmente al rodeo, ¿sí? Entonces yo voy a saber si tengo que trabajar sobre los individuos o si como médico veterinario tengo que trabajar sobre la población, buscar cuál es el problema que está afectando a toda la población, ¿sí? Ese es el sentido de
de buscar esas afecciones, ¿sí? Así que no sé ahí, Miriam, si pudimos solucionar el tema del chat, si tenían alguna pregunta o si Marisa te pudo hacer llegar la pregunta que tenía. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Antonio. Una pregunta. ¿Qué impacto puede tener sobre las pezuñas, los pasillos o llámese acera de concreto en el campo, ya que acá en Panamá se usa mucho por la lluvia, de repente que se hace mucho lodo en los pasillos? ¿Qué impacto puede tener pues el concreto o sobre lesión de las pezuñas o el desgaste de las mismas, ¿no? Sí, hay dos cosas a notar. Primero que si nosotros tenemos un exceso de barro y le podemos dar a las vacas una caminería de concreto para que caminen, siempre es una mejora para nuestra explotación que las vacas caminen sobre concreto en vez de caminar sobre el barro. Entonces, en principio lo podríamos tomar como una mejora. Ahora tenemos dos puntos a controlar sobre esos caminos de concreto. Uno es el estado. Siempre y cuando el camino de concreto, el pasillo de concreto esté en buen estado, hasta cierto punto va a ser beneficioso para el animal porque le va a dar un lugar para caminar seguro y con baja carga o con menor carga de materia fecal, porque ese pasillo de concreto es algo que nosotros podemos limpiar, con menor carga de barro, porque es algo que nosotros lo podemos limpiar, a donde podemos limpiar si hay presencia de piedras, a donde podemos darle un lugar adecuado para caminar a la vaca, siempre y cuando esté en buen estado. Si está en mal estado, puede ser perjudicial, no solo no beneficioso, sino perjudicial, porque si tiene piedras expuestas o tiene bordes. Algo que es, ahí no sé si me escuchan, porque me dice que restableciendo la conexión, creo que ahí volvió. Si nosotros estamos en un periodo de lluvia, por ejemplo, el problema que vamos a tener en la época de lluvias es que la uña va a estar blanda por estar 24 horas en un ambiente húmedo, y en esa época vamos a notar un desgaste excesivo al caminar las vacas por esos pasillos, ¿sí? En una época seca, la vaca camina sobre el concreto y al estar la pezuña mucho más firme y más dura, se va a desgastar menos. En las épocas de lluvia, la uña va a estar blanda y al caminar por ese concreto va a tener un desgaste mayor. Acá también tiene un uso complementario los pediluvios. ¿Por qué? Porque el glutaraldehído de los pediluvios y el sulfato de cobre van a endurecer la pezuña, van a endurecer el casco, tanto la muralla como la suela. Entonces, si yo noto un excesivo desgaste de las pezuñas de mis animales al caminar por esos pasillos de concreto, lo que sería aumentar la cantidad de pasadas por el producto de pediluvio, porque eso me va a aumentar la dureza de la pezuña, me va a dar mayor resistencia y va a evitar el desgaste, ¿sí? Y de paso estoy controlando todo lo que sea carga bacteriana en ese casco, ¿no? En esa pezuña. Ok, muchas gracias, doctor. Ingeniera, creo que su micrófono ahora sí. Ya. Hay un problema entre la computadora y la silla. Tenía el micrófono directamente de la computadora cerrado. Ahora sí lo escuchan perfecto. No es una consulta. Bueno, yo en teoría tenía que haber dado la introducción a la capacitación. No pude llegar a tiempo, pero bueno, quería dar la clausura. Perfecto. Y ver si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda los participantes, pero parece que todo quedó bien claro. Bueno, perfecto. Yo de mi parte agradecerles, no sé si quedó alguna pregunta más, y si no, agradecerles a todos los que se conectaron y se quedaron hasta esta hora conectados escuchando la charla. Buenas noches. Ahí hay una pregunta. Buenas noches, Héctor. Doctor, ¿cómo está? Y a todos los participantes. Héctor González, de acá de Chitré. Y yo tuve un problemita de internet en antes, y si no pude anotar fue si nos puede hacer llegar por vía email
las recomendaciones para los pediluvios. Sí, totalmente. Primero que hay un cuadro ahí en la charla, y lo que yo puedo hacerle llegar por medio de Andrés es la recomendación de lo que es el manejo de pediluvios en general, y para que tengan también la recomendación del manejo de los productos que ofrecemos nosotros particularmente, como para que le saquen el mayor provecho posible. Eso no hay ningún problema. De hecho, por ahí es más fácil que nosotros les hagamos llegar todo ese material como para que ustedes los puedan tener en sus teléfonos, en sus computadoras, y les quede como material de consulta permanente. Las dosificaciones, la frecuencia, qué principios activos tienen, por qué se usa cada principio activo, para que cuenten con todo ese material a disposición. Así que no hay ningún problema. Nosotros con Andrés se los hacemos llegar. Como no, muchas gracias. Pero sí necesitaría su contacto, don Héctor, no sé. Sí, Yo lo tengo. Se lo puede hacer llegar a través de Antonio Bernal. No, Héctor González. Sí, yo misma le mandé, creo, la invitación. Así que sí lo tengo. Cómo no. Buenas noches. Perfecto. Gracias, doctor, y a todos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor, por la charla, excelente y la verdad muy ilustrativa. Espero recibir la información de la charla, porque ha sido de mucha ayuda. Yo soy compañero de provincia y colega de Héctor González, que acabó de hablar. Okay. Sí. Y pasamos hasta cierto punto en épocas del año mucho trabajo con las cojeras por exceso de humedad. Entonces, claro. Creo que sí vamos a implementar el tema permanente. Quizás no sea 3 veces a la semana, sino permanente, el tema de los pediluvios, y veremos los resultados. Ahora, aparte de los pediluvios, el uso de los endurecedores de casco, por ejemplo, los minerales que vienen, que son específicamente para temas de casco, digámoslo así, nos va a ayudar, nos va a enmascarar algún problema que tengamos de acidosis muy marcado, etcétera, o algo así. Y lo que pasa es que depende de cómo trabajemos con los distintos profesionales que trabajan en el tambo. O sea, tambo le digo a todo lo que es la finca lechera, en el sentido de que si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, yo doy algún producto que me soluciona el problema en la pezuña, que me soluciona el problema o la presentación de la laminitis. Entonces uno dice, bueno, enmascaro el tema de tener una acidosis o una acidosis subclínica. Pero en realidad yo no debería esperar a ver la acidosis por medio de la laminitis en mi pezuña. Yo en realidad tendría que arrancar mucho antes. Si yo veo a los lotes de mis vacas lecheras, tendría que ver la materia fecal, yo tendría que ver la bosta. Entonces yo la acidosis, al recorrer mis animales, cuando los traigo al ordeño o cuando los veo defecar en la sala de espera, yo lo que debería ver ahí es, si yo veo animales que tienen diarrea, veo animales que cambia la coloración de la materia fecal, cambia la coloración de una coloración verdosa a una coloración quizás verdosa grisácea o verdosa amarronada. Si yo cuando miro la materia fecal en el suelo, en los pastos, veo ese tipo de coloración, veo un olor fermentado, veo presencia de burbujas en esa materia fecal, esos son todos signos de acidosis y lo estoy viendo en el momento. Para que esa acidosis pase de acidosis a laminitis, de laminitis a cojera, y yo lo vea, el problema de acidosis posiblemente lo tuve hace un mes, ¿sí? Entonces, nutricionalmente prefiero verlo allá y no esperar a verlo acá en la vaca renga 2 meses después. Eso es algo, el tema de la acidosis y la evaluación de los animales con acidosis, es algo que tienen muy bien adaptado los veterinarios que se dedican al engorde, ¿sí? Porque cuando los animales que se dedican a animales de engorde, a animales para faena,
tienen animales que comen una dieta hipercalórica con gran cantidad de hidratos de carbono y que están siempre en un cierto riesgo de acidosis, tanto subclínica como clínica. Entonces, ¿cuál es una de las principales tareas de un veterinario que se dedica al engorde, sobre todo a lo que es el engorde en confinamiento, el engorde a corral? Ver el bosteo, o sea, ver la materia fecal de los distintos lotes. Los veterinarios que se dedican a ese tipo de explotaciones salen todos los días a la mañana y miran los comederos, a donde ven si los animales entraron en acidosis, dejan de comer, entonces empiezo a encontrar más restos en los comederos de los que debería, y entonces miro las dos puntas del animal. Miro el comedero para ver si están comiendo o no normalmente, ¿sí? Si bajó lo que están comiendo, algún problema puedo llegar a tener, o sea que puedo tener un riesgo de acidosis, y miro la otra punta del animal, cómo ese animal está defecando y cómo están defecando todos en conjunto. Si yo veo que tenía una bosta bien formada, con olor a materia fecal de un herbívoro, que no es tan feo, por lo menos para los que estamos acostumbrados, y ese olor cambia a un olor fermentado, la coloración pasa de verde a verde amarronada o a verde grisácea, veo formación de burbujas, y después de que el animal defeca no se mantiene la estructura firme de esa materia fecal, yo ya podría pensar, tengo las dos puntas del animal, está comiendo menos y tiene problemas en su defecación. Los reviso y donde noto que el animal se rehúsa a moverse cuando yo lo muevo, y bueno, ya si tengo todo eso, ya tengo que pensar que tengo una acidosis, y ya casi tirando a una acidosis clínica, ¿no? Y cuando uno maneja grupos, a mí me pasa que uno asesora poblaciones, porque por ahí cuando va de asesor a tantas fincas, no puede detenerse en un animal solo, sino que va a asesorar sobre las poblaciones. Muchas veces quizás no le tomamos ni la temperatura, ni hacemos un ocultamiento, sino que sabemos que ese signo generalizado, la causa más común en ese tipo de explotación, acidosis. ¿Sí? Es eso. Nos pasa lo mismo que con los animales encerrados cuando nosotros vemos neumonía. Si nosotros vemos mucosidad, alteración de la respiración, tos y un animal que se rehúsa al movimiento y lo vemos generalizado, ya estamos pensando en un brote de neumonía. Solamente vamos a revisar el animal para confirmar el problema, pero nosotros ya estamos apuntando a eso. ¿Por qué? Por el signo que nosotros vemos general para el lote. Entonces, ahí se divide un poco en tratar de ver qué es lo general, porque también lo otro que puede pasar es que hay animales que no se adaptan a una dieta. Yo le cambio la dieta a 100 animales y de esos 100 animales, 2 vacas tienen acidosis. Eso es lo que se llama síndrome de no adaptación. La vaca no se pudo adaptar a la dieta. Entonces, bueno, yo ahí encuentro al individuo y trabajo sobre ese individuo para mejorar esa acidosis, para cubrir ese tema. Ahí yo no cambio la dieta de todo el lote, porque tengo 2 vacas que no se adaptaron de 100. ¿Sí? Si tengo a las 100 con problema, cambio la dieta, bajo los hidratos de carbono, le bajo el silaje de maíz, o le bajo el aporte de grano, o le bajo el aporte de alimento balanceado que yo esté dando. Si tengo una acidosis generalizada, si ese problema lo veo en todo. Si veo 2 vacas que tienen el problema, las aparto de ese lote, le restrinjo la comida de granos y de silaje de maíz, aumento la carga de fibra, eso durante un tiempo de aproximadamente 7 a 10 días para que se reformule la flora ruminal de ese animal. Le aumento los granos mientras las mantengo apartadas y cuando esa vaca se adaptó la vuelvo al lote general. Ese sería el tratamiento, ¿sí? Pero no esperaría a verlo en la pezuña el problema de la acidosis, ¿sí? Porque le puede llevar mucho tiempo y muchísima pérdida de leche. Y por ahí está dando granos en exceso, que es carísimo y que no se está traduciendo en producción de leche desde hace 2 meses. Cuando uno detecta la acidosis a la larga, a mí no me gusta tanto hablar económicamente en la producción lechera, pero es lo que nosotros tenemos que asesorar como veterinarios. Si un productor nota a la larga problemas de acidosis, la dieta está mal formulada en cuanto al exceso de granos y de hidratos de carbono. Y eso es plata, eso es costo. Estamos dando un exceso de granos, un exceso de silaje que nos cuesta muchísimo y encima la vaca no lo puede digerir de la forma adecuada
y eso hace que produzca todavía menos de lo que produciría normalmente. Entonces yo estoy perdiendo plata porque produzco menos y perdiendo plata porque doy un alimento que no se está digiriendo, que encima es el más caro de la dieta. Pierdo por todos lados, ¿sí? Entonces a veces los médicos veterinarios tenemos que evaluar ese hecho, porque si no, no tienen ganancia del productor, y cuando nosotros le pedimos, hagamos un pediluvio, no puedo porque no puedo cubrir los costos. Recortemos las pezuñas de las vacas, no puedo llamar al veterinario porque no me dan los costos. Y por ahí tenemos una acidosis subclínica que nos está costando un dineral, ¿sí? Por eso a veces tenemos que dar una mano en mirarlo desde el punto de vista económico de la producción, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Muy claro todo. Muchas gracias. De nada, Jorge. No sé, Marisa, ¿qué te parece si por ahí los hemos hecho quedar mucho a todos? Si te parece que los liberemos ya. No. Si no tienen consultas ni dudas, los podemos liberar. Yo por mí nos pero quedamos si hablando no, de vacas mucho exacto, tiempo, pero para liberarlos por ahí. Pregunta, y ya quedas comprometido entonces, Diego, en pasarnos esa información. El material. Ningún problema. Para igual así como comparto las invitaciones, compartir el material. Actualmente esta semana, pues Miriam, incluso que es la parte de mercadeo, está trabajando en un video que se realiza en una finca justamente con el Podoker para lo que son los pediluvios. Entonces vamos a subir a las redes un video del uso en finca del pediluvio. Tanto en los pediluvios como también directo y todo lo demás. Entonces el video está en edición. Ahorita mismo está en edición. La semana pasada lo tomamos, visitamos una finca. Entonces pronto pues lo van a tener a disposición también. Es un video pues hablando del Podoker, pero a la vez siempre tratamos que sean lo más educativos posible. Perfecto. Bárbaro. Perfecto, Marisa. Entonces nosotros les hacemos llegar esa información como para que lo puedan juntar con eso y así tienen el video, y si alguien necesita consultar los datos, lo tiene ahí en ese informe, ¿sí?